Bienvenidos a Iglesia de Cristo de Adonai. Pónganse de pie, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por darnos la bendición de poder estar ya en su casa para que juntos le adoremos con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Esta mañana, amén, bendición y gloria. Dígalo. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días será. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendito sea, Señor, sobre todas las cosas. Te adoramos, te exaltamos hoy. Eres digno, dígale hoy bendición y gloria. Poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. te adoramos, Señor, esta mañana. Tú eres digno de toda alabanza y de toda oración. Eleve sus manos al cielo y agradezcale a Dios por tenerlo con salud, por tenerlo con paz, por tener un trabajo, por tener alimento en su mesa, amén. Él es digno sobre la tierra, Él reina, Él es digno. Vamos a decirle todos juntos: Sobre la tierra reinarás, anciano de días cantar. Gran Dios es igual, anciano de días, cantar. Vamos, dígalo fuerte conmigo: sobre la tierra. sobre la tierra reinarás, anciano de días cantar. Gran Dios es igual, anciano de días cantar. Declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Te adoramos, Señor. Un fuerte aplauso al Señor esta mañana, amén. Poderoso. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios que Dios es espíritu y que donde está el espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Dice también que somos transformados de gloria en gloria hasta llegar a la imagen del Señor, amén. Lo vamos a confesar en esta mañana, que de gloria en gloria vemos al Señor. Eres digno, Señor. Queremos ver tu luz brillando en nuestra vida. Te alabamos. ¿Cuántos lo pueden decir con nosotros? Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.
Dile, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero De gloria en gloria te vemos. En gloria te veo yo, de gloria en gloria, transformado soy. ¿Cuántos lo creen? Que denle un grito de júbilo al Señor, amén. Queremos verte, Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, Vamos a decirle, ya no vivo yo. ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, De gloria en gloria te vemos. de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Amén. Oh, eres digno. Puede levantar sus manos y decirle, de gloria en gloria te veo, Señor. Amén. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Con todo su corazón. De gloria en gloria te veo. Una última vez. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo. Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Amén. Dele ese grito de júbilo al Señor. Eres santo, Señor. Te adoramos, Señor, esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Levantemos nuestras manos al Señor, al único que merece la gloria y la honra. Desde el principio de nuestras vidas hasta el final, Él tendrá el control. Adoremos al Señor como Él se lo merece. Solo tú mereces gloria y honra. Del principio hasta el fin, Dios, tú tienes el control. Este mundo acabará, pero jamás te dejará. Yo nací para adorar. Mi propósito está en ti. Eres Dios, tú el gran yo soy. Vida sopla sobre mí, aún en el fuego vivo estoy. En ti, Soberano en mi caminar, fuerte en mi debilidad, aún en el fuego vivo estoy. estoy en ti. Y nos quitamos de lejos. Levantemos nuestras
ya no vivo para mí. Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, del principio hasta el fin. Del principio hasta el fin. Tú mereces gloria, eres Dios. Eres Dios, tú eres gran Dios, vida sopla sobre mí. Aún en el fuego vivo estoy en ti. Soberano en mi caminar, fuerte en mi debilidad. Aún en el fuego vivo estoy. Eres Dios, tú eres gran Dios, vida sopla sobre mí. Aún en el fuego vivo estoy en ti. Soberano en mi caminar, fuerte en mi debilidad. Aún en el fuego vivo estoy en ti. Te adoramos, Señor, esta mañana. Solo tú eres grande, solo tú Bendito sea tu nombre esta mañana, Señor. Creemos en tu amor, tu misericordia. Glorifícate en nuestra vida, glorifícate, Señor, en nuestra iglesia. Te bendecimos, Dios, con todo nuestro ser. Nuestras bocas, nuestras manos te alaban a ti, porque eres digno, Dios. Vamos a en nuestras vidas. Es digno de toda alabanza y de toda adoración, oh Rey de gloria. Decimos tu nombre. Va a cantar conmigo esta canción. Rey de gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grande a ti. Vamos, cantemos. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Eleva sus manos al cielo y dígaselo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ahora va a elevar su voz al cielo y dígaselo fuerte. Eres Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono,
derramamos nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes, nuestros cuerpos ante ti, porque solo tú eres digno. Rey de gloria, no me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Agradecemos ese amor incondicional, esa comprensión, esa paciencia que nos tienes, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos en cualquier momento a ti. Gracias por permitirnos que aún estando lejos de ti, Señor, tenemos acceso hasta tu sangre, Dios. Te adoramos esta mañana. Eres Rey, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate en mi iglesia, en mi vida, en mi ser, en mi familia. Adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos lo que eres, Rey de nuestras vidas, oh Señor. Manifiéstate una vez más en nosotros. Es tu presencia, Señor, lo que necesitamos en todo momento. Revélate a nosotros, Dios. Eres Cordero, eres digno, Señor. Por eso hoy elevamos nuestras voces, elevamos nuestras almas, nuestros corazones a ti, creyendo, Dios, que tú vas a moverte de maneras que nosotros no imaginamos o comprendemos, Dios. Creemos en tus palabras, creemos en tu palabra, Dios. Creemos que tú tienes planes de bien para nosotros. Va a decirle conmigo esta mañana: digno es el Cordero Santo, oh Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el
está. Digámosle juntos otra vez. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién es? ¿Quién será? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno por siempre. Oh Santo Cordero, bendecimos tu corazón hoy. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que es. Santo, 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 Dios Todopoderoso, fue quien es y que vendrá. Tu creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos hoy. Oh, eres santo. Te adoramos hoy. Eres santo, eres santo. Santo, 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 Todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. Santo, 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 Todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. Somos tu creación y te adoramos hoy. Bendecimos tu nombre. Damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Dígalo, Santo. Oh, Santo, 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 Todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. Creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno por siempre. Eres digno de toda alabanza. Recibe mi adoración, recibe mi canto. Solo en ti, Señor, encontramos verdad. Hermoso es adorarte, Señor. Hermoso es adorarte. Oh, hermoso es venir delante de ti. Hermoso es el poder estar en tu presencia, Señor. ¿Por qué no levanta tus manos? Levanta tus manos.
Levanta tus manos y dile: es hermoso el poder adorarte, Señor. Es hermoso el poder adorarte, el poder encontrarme contigo, Dios. Su presencia está aquí, su presencia está aquí. Oh, te adoramos. Es hermoso, Señor, encontrarme contigo. Anhelo más, dile: anhelo más de tu presencia en mí. Anhelo más de tu presencia. Oh sí, Señor, gracias. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Digámosle con todo nuestro corazón. Eso es, levante su voz y dígaselo. Quiero agradecerte. Dígaselo al más grande, al todopoderoso, al que está haciendo la obra en usted, al que seguirá haciendo esa obra. Él es el único. Más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, ante tu Rey esta mañana. el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Señor, yo quiero levantar Con todo tu corazón, díselo. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gracia. Solo en ti, Señor. Solo tú eres Dios eterno. Solo Tú transformas mi ser. Oh, eres grande. Señor, yo quiero levantar. Eso es. Hazlo con todo tu corazón. Quiero Levanta tus manos y díselo, Señor, esto es para ti. En mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser.
Poder de Dios, inúndanos. Aleluya. El más grande está aquí. El más grande está en este lugar. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú me puedes transformar, Señor. Solo tú puedes obrar. Oh, deja que el Espíritu Santo llene tu corazón más y más de Él, porque Él está aquí. Porque no levantas tu adoración. Levanta tu adoración. Levanta tu adoración. Levanta. Eso es. Gracias.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por hablarnos. Ya no vivo para mí, pues Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Del principio hasta el fin. Oh, tú mereces gloria, tú mereces gloria. Dígale con nosotros hoy. Ya no vivo para mí, pues Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Del principio hasta el fin, oh, tú mereces gloria, tú mereces gloria. Eres Dios, tú el gran yo soy. Vida sopla sobre mí, aún en el fuego vivo estoy en ti, soberano en mi camino, fuerte en mi debilidad, aún en el fuego vivo estoy en mí. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Amén. Vamos a prepararnos para recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Gracias, Dios, por tu presencia. Estamos en este tiempo de fiesta, en este retiro, examinando los tiempos, y deseamos que usted pueda ser bendecido grandemente. Es el deseo de Comunión Internacional de Ministerios Elim-Sime. Quiero enviar un saludo a todas las congregaciones, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestro país. A nivel internacional se está transmitiendo, y el propósito es compartir, honrar, glorificar el nombre de Dios, y que juntos podamos meditar y reflexionar a la luz de la palabra, examinando los tiempos que estamos viviendo y cómo Dios ha sido bueno y está siendo bueno con nosotros. Envío un saludo entonces a todos los que están siguiendo esta transmisión. Quiero enviar un saludo a mis hermanos consiervos, al presbiterio de Sime, a todas las iglesias de los miembros de Comunión Ministerial Internacional Sime. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y quiero pedirle que allí donde usted está, pues se acomode. Quiero invitarle a que abra su Biblia y vamos a estudiar en la palabra, vamos a tomar el consejo de la palabra y que esta nos llene, nos sustente y nos fortalezca. Dentro del tema general que es examinando los tiempos, me corresponde a mí tocar un tema muy esencial, muy fundamental, diría yo, porque esto tiene que ver con nuestra relación con Dios y también tiene que ver con lo que es nuestra vida acá en la tierra, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema que voy a tocar se llama Sin santidad nadie verá al Señor. Y para ello yo quiero pedirle que abran su Biblia ustedes. Este va a ser el texto que con el que vamos a iniciar. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Le voy a leer en 3 versiones para que esto nos va a ayudar para enriquecer algunas de las cosas que voy a mencionar. Hebreos 12, 14. Versión de las Américas dice así: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La versión Reina Valera 60 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y la Nueva Versión Viva dice así: busquen la paz con todos, lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Bien, mucho pueblo cristiano, no solo de este tiempo, sino de tiempo muy atrás, pues tienen ciertos criterios, ciertos conceptos, y por ejemplo, algunos creen que la santidad solo se da plenamente en el cielo con las creaciones, en este caso angélicas de Dios, y también que la santidad es algo espiritual, solamente profundamente espiritual, y que es algo místico, algo misterioso, podríamos decirlo de esa manera. Pero también se nos olvida en algún momento que básicamente la santidad, como Dios nos la planteó, como nos la enseñó a través de Jesucristo y como a través de sus siervos, los ministros, que nos dejaron escrito aquí en la Biblia, para que podamos entender, vamos a ver que la santidad tiene que ver con la vida común, con la vida ordinaria, con la vida sencilla. Básicamente, la santidad es un camino a seguir, es una vida práctica. Acabo de mencionar esto, el camino de la santidad debe de ser una experiencia victoriosa. Oiga esto, el seguir el camino de la santidad debe de ser entonces una experiencia victoriosa, debe ser algo práctico, una vida que vence, una vida que vence. Dios quiere que nosotros seamos vencedores. Recordemos que el Señor quiere que seamos vencedores. En el mensaje que el Señor le da a las iglesias, allí en Apocalipsis, habla y el vencedor, y el vencedor, y el vencedor. Entonces, porque Dios quiere que tengamos una vida de vencedores. Y esto tiene que ver con una experiencia de victoria, una práctica, una vida que venza y una vida que se vive ahora, que se debe de estar viviendo ahora. Esta vida práctica de la santidad básicamente pues nos prepara a nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque usted cree, usted tiene en su corazón, tiene el anhelo de que el Señor regrese pronto y tiene la convicción de que el Señor volverá pronto. Entonces, la vida de santidad es un camino a seguir, es una vida de victoria, de vencer, de triunfo, de éxito en el Señor, en una vida práctica esperando al Señor Jesucristo en su segunda venida. Bien, ahora, tratemos de pensar en este ángulo primero. La santidad viene de la santificación, y la santificación es el impartimiento que Dios nos da a nosotros a través de su Espíritu Santo, trabajando ahí sí que en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la santidad la va a impartir Dios a través de la santificación. Bien, y todo esto nos prepara para la segunda venida de Jesucristo. Y es aquí donde tenemos que llegar a entender nosotros que así como, fíjese bien en esto, así como cuando Moisés subió al monte y vio aquella zarza ardiendo allá que no se consumía, y Moisés se acercó a esa zarza y cuando iba ya más cerca, viene Dios y entonces Dios le habla a Moisés y le dice: detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios es el que hace la santidad.
Dios es el que imparte la santidad. Dios es el que nos permite caminar hacia la santidad, buscar la santidad, seguir la santidad. Y eso es lo que Él demanda en el versículo de Hebreos que hemos leído. Y recordemos que la imparte Dios por el Espíritu. Entonces, en el pasaje que le acabo de mencionar, allí donde Moisés llegó era tierra santa, un lugar apartado en el desierto, pero ¿qué? Era la presencia de Dios la que santificaba ese lugar. Es la presencia de Dios la que nos santifica a nosotros. Es la presencia de Dios la que nos imparte santidad a nosotros en nuestra vida común, en nuestra vida ordinaria. Por eso es que la demanda de Dios ahí en Hebreos, donde hemos leído, dice: buscad la paz. Esa es una parte que voy a explicar un poquito más adelante. Buscad la paz. Y dice: buscad también la santidad. O seguid la paz, o seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, la santidad podemos verla nosotros conforme la Escritura nos lo enseña, que la santidad es un atributo o una cualidad inherente a Dios. Es algo propiamente de Dios dentro de su naturaleza. Y vamos a ver que el atributo de la santidad en la divinidad de Dios tiene que ver con ser limpio, con ser puro, con estar apartado de lo malo. Entonces, la santidad tiene que ver con la pureza. La santidad tiene que ver con la limpieza. La santidad tiene que ver con el apartarse del sistema de este mundo, de la corriente de este mundo, de la cual el Señor Jesucristo nos rescató, impartiéndonos su vida. Bien, entonces hemos mencionado que la santidad es un atributo de Dios. Y para esto yo quisiera que viéramos nosotros 1 Samuel capítulo 2 y versículo 2, que esto nos va a servir a usted y a mí para irnos adentrando en esto rápidamente. Busque ahí en su casa, ahí en su Biblia rápidamente, primer libro de Samuel capítulo 2 y versículo 2. Allí nos dice en Samuel, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Fíjese bien. Pero el versículo en sí, allí dice que no hay santo como Jehová. El atributo de Dios es la santidad, la pureza, la limpieza, el estar apartado. Dios es aparte de todo lo que es en la corriente de este mundo en cuanto a todo lo humano. Esto es lo que nos habla Samuel. Y dice que no hay ninguno fuera de él, no hay ninguno que tenga la santidad. Y entonces dice que por eso Él se torna en un refugio para nosotros. Entonces, la cualidad de ser santo, esto lo que implica, el tener la cualidad de ser santo, implica vivir una vida, fíjese bien, completamente pura ante los ojos de Dios. Dios quiere ver que nosotros llevemos, busquemos, desarrollemos, sigamos una vida de entrega, de sumisión, de consagración, como lo vamos a mencionar también un poquito más adelante, pero es una vida donde tenemos que buscar la pureza ante los ojos de nuestro Creador, porque Él es santo. Ahora, es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo que nosotros pasamos por ese proceso. Por eso es que el Señor Jesucristo decía: separados de mí, nada podéis hacer. Y de hecho esto tiene que ver entonces, porque es solo por Jesucristo que nosotros entramos en el proceso de este favor divino, de esta gracia divina, porque por Jesucristo somos justificados, somos declarados justos, y entonces comienza el proceso también de la santificación. Conocemos que la obra de la santificación empieza en nuestra vida
a través del reconocimiento, de la entrega, del nuevo nacimiento que experimentamos en Cristo Jesús. Y es aquí donde la palabra misma nos purifica, nos limpia a nosotros, y bueno, esto va a hacer una obra grande en cada uno de nosotros, no solo al recibir la palabra y al oírla, como es el propósito esta mañana en este compartir de este tema, para que en algún momento nosotros podamos desarrollar arrepentimiento en nosotros, cambiar nuestra manera de pensar, de salir de creer que creemos que la santidad solo es de los ángeles, o que es una situación espiritual y no física, y de alguna manera pues también que es difícil de alcanzarla, pero Dios dice que la busquemos, que la sigamos. Bien, ahora, en lo que acabo de mencionar del pasaje de Samuel, quisiera que viéramos otras referencias, algo más que nos da la Biblia, y en este caso que viéramos que solo Dios es santo en sí mismo. Solo Dios tiene esa santidad en sí misma. Y por eso, si usted me está siguiendo ahí, busque conmigo rápidamente Isaías capítulo número 6. Isaías capítulo número 6. Allí en Isaías capítulo número 6, versículo 3, dice así: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Isaías 63, 3. Mire, qué lindo. Esto es una proclamación, un reconocimiento, voy a decir, que dando voces, estos seres dicen santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Entonces, esto podemos ver que Dios en sí mismo es santo. Luego, en la primera carta de Pedro, capítulo número 1, primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 15 y 16, primera de Pedro 1, 15 y 16, dice así: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mire esta cita de Pedro, qué interesante lo que dice ahí en esta parte que quiero recalcar. Dice que el Señor, dice Pedro allí, dice: como Él que los llamó a ustedes es santo, la santidad en el mismo Dios, dice: sean también ustedes santos en vuestra manera de vivir, en la vida práctica, en la vida común, en la vida ordinaria. Dios nos llama a que nosotros tengamos limpieza, tengamos pureza, tengamos el apartarnos del mal. Ahora, menciono esto. Solo esto puede obrar en nosotros si nos entregamos a la presencia de Dios. Dios es una experiencia real que se está viviendo. Tener una comunión con Él más estrecha es lo que lleva a esto. Y entonces Pedro dice aquí: vosotros sed santos en toda vuestra manera escrito. ¿Por qué? Sed santos porque Él es santo. Entonces, la santidad de Dios, lo que quiere decir es que Él tiene una absoluta pureza moral. Una absoluta pureza moral. Eso contiene la santidad de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una absoluta pureza moral. Dios no puede pecar ni tolera el pecado. El significado básico entonces que nosotros podemos entender es que Dios en su santidad, Él está apartado, Él está separado. Entonces, por la misma naturaleza que Él tiene, por lo mismo que Él es. Y entonces Él nos llama a nosotros a que nosotros nos apartemos, nos demos, nos entreguemos
a Él para que entonces Él nos envuelva en su santidad a través del Espíritu Santo. Voy a mencionar, cuando Él nos da su Espíritu Santo a nosotros, cuando Él nos bautiza con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en nosotros, y cuando tenemos mayor comunión con el Espíritu Santo nos imparte de su santidad, nos aparta. Entonces, entre más dados, entre más entregados, entre más consagrados estemos a Dios, mayor será la pureza, la limpieza, el apartamiento hacia Dios del sistema de este mundo y de toda la impureza moral. ¿Por qué? Porque la santidad es fundamentalmente la absoluta pureza moral de Dios que quiere impartirnos a nosotros. ¿En qué sentido? Fíjese bien, ¿en qué sentido Dios está separado? En este sentido de que la santidad tiene que ver con estar separado. Primero, en que Dios es perfecto y el hombre es imperfecto. Dios es divino y el hombre es humano. Él es perfecto moralmente y el hombre es pecaminoso. Y es por eso es que Él nos hace un llamado a la santidad, y Él en su bondad y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para apartarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura, y entonces nos vino a apartar para Dios. Él vino a justificarnos y luego también a darnos la santificación. Ahora, la palabra santidad denota entonces meramente el atributo de Dios en cuanto a su propia naturaleza divina. Recuerde usted que la naturaleza de Dios no es como la naturaleza nuestra. La naturaleza nuestra es una naturaleza caída, es una naturaleza que se manchó, es una naturaleza de impureza, es una naturaleza de suciedad por la caída del hombre en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso es que tenemos que examinar el tiempo en el que estamos, y yo creo que este tiempo Dios lo está permitiendo para que nosotros retomemos quizás lo que habíamos dejado, lo que habíamos olvidado. Hay mucha corriente en este sistema ahora, voy a decir incluso religiosamente, que el enfoque es otras cosas. El enfoque tiene que ver mucho con el sistema de este mundo, pero ha olvidado el llamado de Dios a la santidad. Bendito sea Dios que nos llama, que por su Espíritu nos invita a que vayamos hacia la santidad de Él, para que la busquemos, como dice el pasaje de Hebreos. Ahora bien, Dios quiere que nosotros recordemos que el hombre estaba separado de Dios. Y entonces, a través de la santidad en Cristo Jesús, Dios nos acerca para con Él, y a través de su Santo Espíritu, porque entonces Él nos va a santificar a nosotros y nos va a dar esa santidad que Él espera. Ahora, fíjese que ya mencionamos que la santidad pues tiene que ver con la absoluta pureza moral de Dios, y Él quiere que nosotros lleguemos a ella y que nosotros seamos santos. Entonces Dios quiere que nosotros nos separemos para Dios, que nosotros estemos dados hacia Él. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo número 1 y versículo 30, yo quiero que miremos este versículo. Usted lo conoce, lo ha leído, pero lo vamos a ver así rápidamente lo que nos dice allí. Fíjese bien, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. No hay cosa más maravillosa de verdad como esto que Dios nos pide allí. Dice a través del apóstol Pablo: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho a nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Esto es todo lo que ha venido a hacer Dios en Cristo Jesús para nosotros. Miremos un segundo texto, es Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses 2 y versículo 13.
Ahí miremos lo que dice. Dice, mas nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y de la verdad. Mire, Dios por el Espíritu nos vino a santificar a nosotros, nos vino a impartir la santidad a través de la santificación y por el Espíritu de Dios. En Primera de Pedro, que es un versículo muy interesante el que vamos a ver también aquí, Primera de Pedro capítulo número 1, Primera de Pedro capítulo número 1 y versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza. En este versículo está implícito, cuando habla de regeneración, está hablando de que Dios nos regeneró nuestra naturaleza, impartiéndonos a nosotros su naturaleza divina, que tiene que ver con la pureza, con la limpieza moral, con estar separado incluso de lo que es la corriente de este mundo. Ahora, cuando nosotros recibimos la santificación de Dios, pues esto nos produce a nosotros un estado, y el estado que resulta de lo que Dios nos imparte es a que nosotros tengamos una conducta que es apropiada por parte de cada uno de los que hemos recibido esa separación. Romanos capítulo número 6, así rápidamente, Romanos capítulo 6 y versículo 19 nos dice a nosotros: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, nos libró a nosotros del pecado y nos ha hecho siervos de Él. Y entonces, como resultado de todo lo que Dios ha venido a hacer en nosotros, tenemos un fruto, y el fruto es la santificación, que nos lleva a una vida de santidad, en Él. Vamos a ver Romanos 6:22. Dice allí entonces, en el pasaje que estamos viendo, y quisiera ver Romanos 6:19. Romanos 6:19. Por favor, solo vamos a regresar un poquito en ese versículo. Romanos 6:19 nos dice a nosotros de la siguiente manera: humana cosa digo, dice Pablo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis de vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Mire, lo que éramos, lo que Dios ha venido a hacer en nosotros. Y entonces, por eso es que la santidad no es algo místico, no es algo solo del Espíritu, es en la vida ordinaria, común, en la que vivimos nosotros. Y más en este tiempo se está dando esa demanda de parte de Dios para nosotros. Esto es lo que nos está reflejando la Escritura. Bueno, entonces, según esto, vamos a ir continuando. Dice que la santificación entonces es un estado predeterminado por Dios para nosotros los que hemos creído. Él, por su gracia, nos ha llamado a nosotros, y si nosotros respondemos a ese llamado, comenzamos a darnos y a persistir en un camino de entrega, de sumisión, de consagración a Él, y entonces todo esto traerá resultados en nuestra vida, como es la santidad. Cuanto más cerca estamos de Dios o estemos de Dios, más vamos a experimentar la santidad, porque buscándolo a Él vamos a buscar la santidad, siguiéndolo a Él vamos a seguir la santidad que viene de Él. Y entonces a esto es a lo que Él nos llama. De ahí que la santidad
tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con Dios, de esa relación que Él quiere que nosotros la tengamos muy estrecha. En Hechos capítulo número 26, por favor ayúdeme a buscar Hechos capítulo 26, versículo 18, dice así, Hechos 26, 18, dice, para que abras sus ojos. Esto fue lo que Dios le dijo a Pablo. Pablo, mira, ve, vas a ir a predicar. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados, dice, y suerte entre los santificados. Mire, esto es algo que Dios espera en nosotros, de una relación con Dios y que seamos un remanente de santificados y que tengamos participación con ellos. Primera Corintios capítulo número 6 y versículo 11, Primera Corintios 6, 11, nos habla ahí el apóstol Pablo de esta manera también. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay dos cosas aquí. En Cristo Jesús nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido la santificación con la justificación en el nombre de Jesús, pero luego dice, y por el Espíritu de nuestro Dios hemos sido santificados. Qué importante es que nos demos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, porque nos va a estar impartiendo la santidad a cada uno de nosotros. Entonces, la santidad tiene que ver con la separación de nosotros como creyentes de las cosas malas y de los malos caminos. Bien, acabo de mencionar que la santificación del Espíritu, pues es importante que nosotros la tengamos, que nosotros la desarrollemos. Y esta tiene que ver en la elección de Dios. La santidad, dentro de la santificación, el término es incompleto, es un acto divino. Es la aceptación de Dios a nosotros y la respuesta de nosotros a decirle a Dios que le reconocemos, le tomamos como nuestro Dios, pedimos misericordia, pedimos su gracia, pedimos su amor, recibimos el evangelio de las buenas noticias en Cristo Jesús y que somos de los que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este tiempo de pandemia, este tiempo que se está dando, es un tiempo donde Dios está examinando a su iglesia, pero a la vez creo yo que Dios está permitiendo que su pueblo medite, reflexione de cómo está su caminar. Si su caminar está buscando la santidad, siguiendo la santidad, o de alguna manera se está dando a una vida de pasividad, a una vida disoluta, a una vida sin comunión con Dios, porque sin comunión con Dios no podemos tener santidad nosotros, y es algo en lo que tenemos que meditar y tenemos que reflexionar. Bien, ahora, fíjese que quisiera que viéramos algo muy interesante en cuanto a que nosotros tenemos que hacer algo. Dios nos ha impartido a nosotros su santidad, nos la da, nos la entrega. Pero quisiera que fuéramos a 2 Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 7. Mire, búsquelo en su Biblia, usted lo puede ver allí. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne
y de espíritu. Y luego dice, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Mire, el llamado aquí que Pablo tiene, y yo sé que esto viene de parte de Dios, es que dice que nosotros, teniendo las promesas que tenemos de parte de Dios, primeramente de que hemos pasado a ser hijos de Él y aún no se ha manifestado plenamente lo que llegaremos a ser como los hijos maduros de Dios. Y entonces dice que nos limpiemos nosotros de toda inmundicia de carne y también de espíritu, porque nosotros podemos no tener pureza en la carne. No podemos tener pureza en lo físico, y yo quisiera ampliar que podemos tener impureza mental, emocional, impureza en la carne, y que de alguna manera Dios dice que nos limpiemos de toda impureza en la carne y también de toda impureza que pueda venir espiritual, según el versículo que estamos viendo allí, porque dice que entonces tenemos que limpiarnos de todo eso y que perfeccionemos nosotros la santificación, o sea, que perfeccionemos la santidad. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Esa es una invitación especial, maravillosa. Mire, Dios no nos está señalando a través de los pasajes que estamos viendo de una vida disoluta, de una vida, no, Dios nos invita, Dios nos llama, Dios nos alienta, Dios nos conforta a que vayamos a una vida muy diferente a la que vivíamos antes. Y dentro de esto es que Él nos ayuda, que Él nos auxilia, Él nos da su Santo Espíritu, su presencia. Él se acerca a nosotros porque Él está presente para ayudarnos a vivir de esa manera. Por eso fue que vino Jesucristo. Bien, ahora, en el versículo que nosotros usamos como base, allí el de Hebreos capítulo número 4 y versículo, fíjese bien, el versículo número 14, fíjese que dice allí, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, pero quisiera que antes de que abordemos profundamente ese versículo, fuéramos a Isaías capítulo número 35. Isaías capítulo 35 y versículo número 8. Por favor, hermano, ayúdeme usted buscando ahí en su Biblia o leyendo ahí en la pantalla. Creo que ahí está saliendo la transmisión. Y entonces quisiera que viéramos lo que dice Isaías. Esto es algo bien interesante. Esto es algo que viene de parte de Dios, que está profetizado de Isaías. Dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire qué versículo más lindo, más interesante. Esta es una promesa de Dios. Hacia eso vamos usted y yo, y es por eso que anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en la venida de nuestro Señor Jesucristo se comenzarán a cumplir grandes promesas, tantas cosas que Dios tiene prometidas para nosotros. Y esto es lo que Isaías está ahí trasladándola a nosotros. Dice allí, habrá allí una calzada, habrá ahí un camino, y será llamado camino de santidad. Hacia ese camino Dios nos invita, hacia ese camino Dios nos pide que nosotros vayamos, que lo busquemos. Dice, no pasará ahí inmundo, no habrá para ellos, dice, en quien los acompañe, de tal manera que los insensatos yerren. O sea que mire cómo es esto aquí que Dios está haciendo. Bien, ahora bien, si regresamos al pasaje de Hebreos, entonces capítulo 4 versículo 14, es bien interesante allí, porque allí resulta de que Dios, a través del escritor de Hebreos, dice, sigan la paz. En las tres versiones que yo le leí al principio, en la versión de las Américas dice, buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Allí el escritor de Hebreos
está usando algo que es muy importante, muy esencial. Primero, dice allí, buscad la paz con todos. El versículo no lo podemos ver separado. Tiene que verse complementariamente dentro de todo el contexto. Primero, dice que tenemos que buscar la paz con todos. No estar en pleitos, no estar en desuniones, buscar ponernos de acuerdo, no solo en el hogar, a nivel de matrimonio, con la familia, con las relaciones con los vecinos, con los hermanos. Y déjeme pensar que se refiere más que todo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Allí el escritor de Hebreos, que tengamos paz dentro de hermanos, dentro de siervos, dentro de consiervos, dentro de aquellos que somos los redimidos del Señor, que busquemos tener la paz, que sigamos la paz con ellos. Y entonces dice, y también que busquemos la santidad, que sigamos la santidad, porque sin esta no veremos al Señor. De ahí que el versículo entonces puede verse este versículo desde dos ángulos. El ángulo principal ha sido todo lo que he mencionado, todo de lo que he hablado ya inicialmente. Ahora, pero vamos a ver que dentro de esto hay algo bien interesante que tiene que ver con nosotros, y es, según Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Y por favor, ayúdeme usted allí a buscarla. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a leer. Dice así este pasaje, si usted lo tiene ya en la mano. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y luego dice, nación santa, o como dice la otra versión, dice así, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Fíjese que allí el apóstol Pedro está hablando ya en un contexto no solo individual, sino colectivo, donde dice que somos gente santa, gente que ha sido santificada por Dios en Cristo Jesús y con su Santo Espíritu. Y entonces dice que dentro de todos nosotros busquemos tener la paz de alguna manera. ¿Por qué? Somos linaje escogido, porque somos un real sacerdocio, porque somos gente santa, somos el pueblo adquirido de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces dice, antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos el pueblo de Dios. Ahora, en Romanos capítulo número 11, por favor ayúdeme a buscar Romanos capítulo número 11 y versículo 16. Romanos capítulo 11 y versículo 16. Fíjese que en la segunda parte de este versículo, vamos a leer el versículo completo, dice así: y si el primer fruto es santo, también lo es el que es el todo. Pero la segunda parte del versículo dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es la raíz? Cristo. Y nosotros somos las ramas. Entonces debemos de ser nosotros gente santa. Y entonces como gente santa debemos de buscar la paz con Dios. Esto es en relación al versículo que estamos leyendo. Entonces, si hemos nosotros entendido y establecido quiénes somos en Cristo Jesús, qué hemos adquirido en Cristo Jesús, entonces podemos ver la interpretación de ese versículo. Primero entonces,
es que dice que tenemos que buscar la paz con todos como gente santa. La iglesia no debe de estar desunida, la iglesia debe de estar unida, buscando la paz, el desarrollo y el crecimiento en Cristo Jesús, y buscando pues de alguna manera entonces la santidad, porque dice sin la cual nadie verá al Señor. Entonces fíjese que qué interesante este versículo, y es que si nosotros buscamos la paz con todos, la podemos de alguna manera tener o parcialmente tener, pero la gente no va a ver a Dios en nosotros. Y Dios quiere que la gente vea en nosotros a Él. Esto es una interpretación de este versículo. ¿Está viendo la gente a Dios en nosotros? Porque solo lo va a ver si nosotros estamos apartados por Dios buscando la santidad. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros como pueblo de Dios. En nuestra casa, con nuestra familia, a nivel de matrimonio, a nivel de hogar, pues tenemos que buscar la santidad. Y entonces los demás van a ver en nosotros a Dios. Van a ver a Dios. Y esto es el complemento de este versículo, porque dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Para poder ver al Señor, nosotros tenemos que apartarnos, darnos y entregarnos a Él. Entonces debemos de buscar esa santidad práctica de la vida. Ya tenemos para alcanzarla que consagrarnos. Ya tenemos que fluir en una dedicación hacia Dios genuina, dedicarnos a Dios genuinamente. Esto es sencillo, esto es en lo práctico. Cada uno de nosotros sabrá cómo ha estado, pero la invitación es del Espíritu, que vengamos analizando los tiempos en los que estamos. Es como la voz del Espíritu hablando: busca en la santidad. El Señor viene, el Señor se acerca, el Señor está ahí a las puertas. Nos está llamando entonces a la consagración, a la entrega, a la dedicación en nuestro servicio, en nuestra obediencia a Dios. Entonces, esto es algo que Dios quiere que nosotros vayamos y desarrollemos. Ahora, vamos a ir terminando, y quisiera que para terminar usted me ayude a leer dos citas más. La primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Primer carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 17, en la segunda parte. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 17, dice así en la segunda parte: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Mire esto. Nosotros somos el templo de Dios, y como templo de Dios tenemos que tener santidad, ser santos. La otra cita es Apocalipsis 1:12. Apocalipsis 1:12. Vamos a ver, y podríamos leerlo completamente hasta el versículo 17. Aleluya. Amén. Y dice así, Apocalipsis 1:12, 17, dice: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro, y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce bruñido, refinado y en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, dice aquí, es Juan, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Mire, hermano, el ver a Dios
en su santidad derriba, hace que uno caiga como muerto. Esto le pasó a Pablo también. Cuando vio al Señor, cayó, porque la santidad de Dios es pureza, es limpieza, es el apartado de todo lo mundano, y a eso Dios nos llama. Y ahí estamos entonces, hermano, entendiendo que sin santidad nadie verá al Señor, y ese es el llamado de Él para usted y para mí. Quiero pedirle que ahí donde usted está, abra su corazón y le levante sus manos a Él, y usted le pueda decir: Dios y Señor mío, no hay santo como tú. Tú eres el único, tú eres el real y el verdadero. Y tú nos has impartido santificación en tu Hijo Jesucristo, dándonos la oportunidad de ser partícipes de naturaleza como la tuya, esa naturaleza divina, de limpieza, de pureza y apartado de todo este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, llénanos de tu gracia, de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, Padre, nuestras actitudes. Perdona, Señor, nuestro acomodamiento, nuestra frialdad, nuestro desapego, nuestra falta de entrega de relación contigo. Señor, queremos verte, queremos honrarte y bendecirte en todo. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo, Señor, que tenemos en este retiro, Señor, Padre, donde, oh Dios, tenemos que examinar los tiempos. Gracias en el nombre de Jesús. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, donde estén y estarán siguiendo esta transmisión. A ustedes, mis amados consiervos, Dios les bendiga. Dios haga ensanchar su camino de una vida de entrega y de relación mayor con Él. Dios les bendiga. Amén y amén.